Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir hoy por la noche. Carmina, gusto, ¿cómo le va? Bien, gracias Mariano, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, la verdad la entrada hoy fue algo complicada, pero aquí estamos, aquí Así estamos. es. Así que les agradecemos que estén con nosotros. Dos entrevistas tenemos para hoy por la noche. La primera, pues bueno, las estadísticas, los datos que nos publica, que nos entrega el Ministerio de Salud muestran una tendencia hacia el alza en el número de personas que han dado positivo por el coronavirus y bueno, esto empieza a generar ya algunos problemas en los hospitales nacionales. Sobre ese tema vamos a hablar con el viceministro encargado de hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Francisco Coma. Y en la segunda entrevista, bueno, vamos a conocer acerca de un informe que el Centro de Investigación y Estudios, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y la gente de Congreso Eficiente como de la organización Primero Guatemala han realizado en cuanto a la labor del Congreso de la República durante el año legislativo 2020. Así que esas son las dos entrevistas y bueno, Carmina, ya tenemos al doctor Coma acá pues en las cámaras, en las imágenes de Canal Antigua y por lo tanto le damos la bienvenida. Doctor Coma, señor viceministro, buenas noches. Mariano, muy buenas noches. Camila, muy buenas noches. Buenas noches, Muchas señor gracias por viceministro. la oportunidad. Gracias. Bueno, ya lo decíamos en la introducción y también los datos que ustedes están publicando diariamente, empieza a notarse un incremento en el número de contagios positivos por el coronavirus. Muchos están dando la explicación que esta es la consecuencia natural de bastante relajamiento que hubo a finales del año 2020, principios del 2021, y bueno, esto ya se refleja en los números, pero quisiéramos que usted nos comentara cuál es la situación de los hospitales nacionales, no solo como encamamiento, sino en particular cómo están las UCIs. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, llevamos ya alrededor de 8 días viendo un crecimiento significativo en el número de casos positivos que se detectan diariamente en relación al total de pruebas realizadas. Hemos visto crecimientos ya que nos preocupan significativamente. La tasa de incidencia ha estado oscilando entre el 17 y el 20% de casos nuevos detectados. Estamos ya en un promedio de 1,000 casos diarios y esta situación pues nos pone en niveles como los que tuvimos en la primera ola de la pandemia. Eh, Evidentemente, creo que tenemos la ventaja en este momento de que podemos hacer una detección temprana, de que la gente tiene más acceso a las pruebas y por lo tanto la factibilidad de darles tratamiento en forma temprana como estrategia también está contribuyendo a que haya un menor de casos graves, pero esto no significa que estemos teniendo un menor impacto sobre el número de casos que requieren hospitalización. Habíamos estado manejando una ocupación general de las camas COVID para pacientes moderados por abajo del 20% y en terapia intensiva en las camas COVID por abajo del 40% en general. Hablo tanto de la red hospitalaria nacional como de los hospitales temporales. Desgraciadamente, en esta última semana, desde el día sábado empezamos a notar un crecimiento tanto en el ingreso de pacientes moderadamente enfermos como pacientes gravemente enfermos. La capacidad instalada todavía no ha sido sobrepasada. Eh, Tenemos en promedio un 27% de ocupación en la red nacional, pero ya encontramos 3 departamentos específicamente en donde las capacidades instaladas están siendo sobrepasadas. Es el departamento de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques. Sí vale la pena resaltar que estos porcentajes de ocupación
Además, se ven afectados, creo que lo hablamos en algún momento en la entrevista anterior, por los tiempos prolongados de estancia hospitalaria que tienen los pacientes gravemente enfermos. Eh, Específicamente, lo que sí es real es que hoy por hoy, al día de hoy, haciendo la evaluación, ya teníamos un promedio de estancia hospitalaria por arriba de 10 días en promedio y con pacientes de terapia intensiva, la mayoría de los casos por encima de 20 días. Los hospitales temporales como Parque de la Industria, los hospitales temporales de Quetzaltenango, el hospital de Villanueva, que no es temporal, pero que está dedicado a COVID, ya el día de hoy reflejaban en las camas de terapia intensiva una ocupación por encima del 93% en general. Pero tenemos hospitales que de alguna manera habíamos logrado reducir el número de casos y de camas destinadas a COVID, que es el caso del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt, con el objetivo de que pudieran regresar a la normalidad para atender a los pacientes que usualmente atienden. Y en este momento estamos ya reabriendo camas para ampliar la capacidad instalada. Es decir, habíamos estado soportando muy bien el número de casos solo en los hospitales temporales, con una disminución significativa en los hospitales nacionales y los de referencia, y hoy ya nos vemos en la necesidad de aperturar más camas. Señor viceministro, esta nueva ola de contagios se deberá al descontrol que hubo de algunas personas y responsabilidad durante las fiestas, o puede ser que ya en Guatemala haya entrado la cepa inglesa. Vea, yo creo que tenemos claramente el fenómeno del relajamiento de las fiestas de fin de año y de la Navidad. Este impacto es un impacto que ya lo esperábamos luego de ver eh, las cantidades de personas que se reunieron en aglomeraciones en sitios públicos. Y respecto a si es la nueva cepa, pues en este momento Guatemala, el Laboratorio Nacional, está realizando un análisis y un estudio genético de los virus en estos pacientes que estamos detectando como casos nuevos para hacer una diferenciación y ver si ya está esta cepa en Guatemala. Pero principalmente creemos que independientemente de la cepa, la gente dejó de protegerse. La señora ministra lo ha repetido muchas veces, creo que la gente se cansó del encierro, también tenemos que considerar que en determinado momento, cuando los números de contagio bajaron tan significativamente, creo que a mucha gente se nos fue olvidando que estábamos todavía en una situación de riesgo. Así que yo creo que es principalmente por el relajamiento que hubo en las fiestas de fin de año. Doctor Coma, tratando de establecer la fuente o el origen de estos contagios, ¿nos puede comentar un poco del perfil de los enfermos que están recibiendo los hospitales nacionales? Ya algo usted dijo en su respuesta anterior que pudo haber sido en esos espacios públicos como las playas, los parques, que fueron muy visitados a finales de año y donde imágenes muestran de que realmente no se respetaron las medidas preventivas. ¿Nos puede contar un poco de ese perfil de las personas que están recibiendo, o pudiera ser de que fueron en reuniones familiares? Sí, sí, Mariano. Mire, el perfil general, les voy a hablar. La gran mayoría de casos es gente por debajo de los 45 años de edad. Estas personas básicamente no están ingresando a los hospitales, pero están siendo positivos y específicamente recordemos que la mayoría de esta gente
muchos de ellos no tienen sintomatología y se convierten en grandes transmisores. ¿Por qué menciono esto? Porque también usted menciona un factor que yo no mencioné antes, y es el de las reuniones sociales y familiares. Hablando con algunos infectólogos, ellos tienen la consideración que aparte del fenómeno de la aglomeración en sitios públicos, sí durante las reuniones familiares o las reuniones de amigos en convivios se dieron fuentes de contagio importantes. Eh, entonces, la verdad es que ese es, digamos, el grupo más numeroso. Ahora, el perfil del paciente que ingresa al hospital se reitera, es paciente, estamos viendo pacientes por arriba de 55 años de edad, pacientes con comorbilidades, y estamos viendo a pacientes de la tercera edad que desgraciadamente han sido contagiados en su gran mayoría por transmisión familiar. Pero el perfil sigue siendo el que tuvimos al inicio de la pandemia y el que está reportado como los principales factores de riesgo, Mariano. Personas por arriba de los 60 años de edad o 50 años de edad con comorbilidades. Señor viceministro, ¿se sabe alguna información de cómo está la ocupación de las camas de intensivos por pacientes de COVID en los centros privados? Sí, justo hoy en la mañana estuve haciendo un sondeo con algunos de los hospitales que tienen áreas destinadas a la atención de pacientes COVID, y definitivamente hay un crecimiento significativo que es equiparable y similar al que estamos viendo en los hospitales de la red nacional. Entonces, es un fenómeno que de nuevo no se vincula específicamente a clases sociales, sino al tipo de actividad que todos desarrollamos a final de año, en donde nos relajamos. Doctor Coma, ¿usted me puede corroborar la apreciación que hay en cuanto a si bien es cierto el número de contagios positivos en estos últimos 8 días, como usted nos los indicó, ha ido subiendo, no lo está haciendo a la misma velocidad el crecimiento de la tasa de letalidad? ¿Esto es correcto primero? Y segundo, no es tan alta o no ha crecido tan rápido porque la experiencia y el aprendizaje que se tuvo durante los 10 meses del año 2020, a todos y sobre todo al personal de salud, a los médicos, en fin, a todos, les enseñó cuáles son los métodos curativos y las medicinas más eficaces para combatir la COVID. ¿Es eso correcto? Es correcto, es totalmente real, las tasas de letalidad son menores, y creo que existen dos o tres factores a tomar en cuenta. Uno, yo creo, y voy a hablar primero de la población, que realmente sí está consultando en forma más temprana cuando empiezan con síntomas. Eh, Esto favorece el hecho de que primero tengamos la posibilidad de hacer pruebas por el proceso de descentralización y ubicación de pruebas en los puestos y centros de atención primaria, y la disponibilidad de los kits para darle los tratamientos a la persona. Esto es un fenómeno muy, muy importante, y creo que ha sido probablemente la estrategia más significativa para el adecuado manejo de la pandemia. Segundo, sí quiero resaltar que el proceso de aprendizaje y de capacitación en estos últimos meses al personal de primera línea en los distintos hospitales ha sido una prioridad desde el viceministerio, y nos enfocamos muchísimo en capacitar tanto en los procesos del manejo del paciente moderadamente enfermo como del paciente gravemente enfermo. Pero también hay que resaltar que se tiene mayor disponibilidad de equipos y se conoce más sobre el uso de los distintos medicamentos. Creo que un factor que también contribuyó, Mariano, fue el establecer protocolos de atención en donde estandarizamos los medicamentos. Y otra decisión que nos está ayudando mucho en el manejo de los casos es que en los pacientes
moderados o gravemente enfermos sin comorbilidades los estamos manejando en los hospitales temporales, pero los pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, los estamos manejando en los hospitales de más alto nivel como el Hospital Roosevelt y el Hospital General. Sí hubo un esfuerzo y una contribución significativa también de organismos internacionales quienes nos ayudaron a montar talleres para el manejo adecuado de las ventilaciones de los pacientes, además de disponer de otros insumos como son las cámaras cefálicas o las cánulas de alto flujo. Recordemos que el principal medicamento para el manejo de los pacientes COVID es el oxígeno, pero el adecuado manejo de las herramientas para suministrarlo es lo que nos está ayudando a mejorar. Esto no significa que en algún momento no pudiéramos tener el impacto del número de casos acumulados o enfermos al mismo tiempo y entonces probablemente por la dificultad del manejo de estos pacientes, todos acumulados, la tasa de letalidad podría incrementar. Señor viceministro, hasta ahora usted nos mencionaba que estamos ya prácticamente a los niveles de la primera ola. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, semanas? ¿Usted cree que se va a incrementar o que normalmente va a regresar si las personas, por supuesto, colaboran? Sí, yo cada vez que tengo la oportunidad o tengo la posibilidad de enviar un mensaje, creo que estamos a tiempo de contener, digamos, lo que hoy estamos viendo reflejado. Era lo esperado después de ese descontrol, por decirlo así, de final de año. Ya esperábamos que a estas alturas del mes íbamos a tener, perdón, un incremento en el número de casos. Más sin embargo, creo que sí estamos caminando en el momento justo en donde si retomamos las medidas de seguridad, en donde si volvemos a usar la mascarilla con responsabilidad, en donde si volvemos a tener conciencia del distanciamiento social o si evitamos el reunirnos en aforos por arriba de 8 o 10 personas, creo que podemos contener el crecimiento en el número de casos. Guatemala demostró ser una población disciplinada. El día de ayer yo, saliendo del ministerio, me toca pasar pues muy cerca del mercado del Guarda y yendo en mi vehículo me di cuenta de que alrededor del 70% de las personas que estaban circulando en el mercado del Guarda no estaban usando la mascarilla. Entonces creo que lo más importante es recordarle a la población que si nos cuidamos y adoptamos nuestras medidas de bioseguridad, seguramente estaremos con menos posibilidades de contaminarnos. La enfermedad está aquí, la pandemia existe y que no se nos olvide que cualquiera de nosotros puede enfermar. Doctor Francisco Coma, quiero tomar un par de preguntas que la audiencia de Canal Antiguo a través de las redes sociales nos traslada. La primera es una pregunta y sugerencia en cuanto a la forma de publicación de la información diaria. Preguntan si pueden volver a publicar una información más extensiva y amplia como lo hacían hace aproximadamente unos 10 meses, donde se podían notar los grupos etarios, la división de sexos, en fin, como para nuevamente dar un poco más de información que permita no solo el análisis, sino también que se tome la conciencia de qué personas, qué grupos se están contagiando. Eso sería una. Y la otra se refiere a los insumos. Fue por muchos meses, por muchas semanas, un tema recurrente, no solo en noticias, sino de la demanda ciudadana, en que los hospitales, tanto temporales como los regionales o los de referencia, no tenían insumos suficientes para la atención de pacientes COVID. ¿Cómo está esa situación en este momento? Correcto. En el orden, Mariano, específicamente, sí, la sugerencia es correcta, sí tenemos la información y podemos publicarla. De hecho, el día de hoy estuvimos haciendo un análisis completo y justo en mi computadora estaba viendo
digamos, el informe de las salas situacionales que tenemos ya preparadas tanto en el ministerio como en hospitales o en las áreas de atención primaria, y hay un fuerte volumen de información. Yo agradezco la sugerencia y la tomo. Mañana hablaremos con el equipo para que ampliemos la información. Definitivamente creo que es importante tener mayor acceso a ella desde la perspectiva de lo que nos enseña, ¿verdad? Así que es una sugerencia que la tomo. Desde el punto de vista de abastecimiento de insumos, de medicamentos y de oxígeno, así como de equipos de protección personal, hemos hecho una tarea importante a lo largo de los últimos 3 meses, requiriéndole a los directores de las distintas unidades ejecutoras, tanto de la atención primaria como del nivel hospitalario, que hicieran una adecuada planificación de compras de cada uno de los productos que por experiencia sabíamos que podían representar un problema durante el pico de una segunda ola. Específicamente, un gran avance es el equipo de protección personal, el cual ya se encuentra en contrato abierto y por lo tanto hay acceso de forma inmediata para todas las unidades ejecutoras. La estandarización de los medicamentos para el tratamiento también nos ha permitido generar un stock y una compra racional de estos medicamentos para tener el abastecimiento adecuado en caso de que tuviéramos un crecimiento desmedido en el número de casos. Y con el oxígeno, pues hemos tenido también la oportunidad que nos dio la pandemia al reducir el número de casos, de instalar más tomas de oxígeno, tomas de vacío, que son indispensables para poder brindar el tratamiento de oxígeno a los pacientes. Además, muchos hospitales incrementaron su capacidad de tanques de oxígeno líquido con el objeto de que los niveles de abastecimiento fueran mayores. Por lo tanto, sí se hizo todo un proceso de planificación con el objeto de que no tuviéramos que enfrentar estos problemas que se nos dieron en la primera hora. No teníamos todo el conocimiento de qué medicamentos o qué insumos usar. Hoy ya tenemos estandarizados estos tratamientos, lo repito, y esto nos ayudó a planificar. También es cierto que debemos de considerar que en determinado momento hay productos que de una forma u otra escasean en el mercado de repente. La idea es que también el ministerio logró establecer mecanismos de compra a nivel internacional con la gestión de OPS, que nos ha permitido tener acceso a proveedores internacionales que nos han suministrado no solo insumos desde el punto de vista de equipos de protección personal y otros, sino también algunos medicamentos que en su momento escasearon en el mercado. Creemos entonces que sí estamos preparados, Mariana y Carmina. Doctor, señor viceministro, una pregunta que a la población la verdad le preocupa. ¿Cuál es el estado del personal de salud? ¿Han tenido muchos contagios o ha sido dentro del rango de lo normal? Mire, sí hemos tenido contagios. Realmente esta es una enfermedad que como decía hace unos minutos, no considera clase social, no considera a qué me dedico. El personal de salud es el que lógicamente está más expuesto. Y sí hemos tenido contaminación de personal de salud. Gracias a Dios, pues la gran mayoría de ellos es gente joven que ha llevado su proceso de enfermedad de una manera leve, pero también tengo que resaltar que hemos tenido pérdida de recurso humano muy valioso para el país. ¿Y cuál es el estado actual? El personal está muy cansado y es algo que reiteramos a la población. Recordemos que no solo es tener la disponibilidad de las camas, de los medicamentos, sino hay que tener al personal que nos los suministre
y que cuide de nosotros. Y el problema lo hablábamos en la entrevista de hace unos días con Mariano, en donde él conoce perfectamente el contexto y sabemos que el grave problema de este país es que no tiene la cantidad suficiente de recurso humano para atender una emergencia de este nivel. Entonces, el personal se tiene que multiplicar y desde aquí mi reconocimiento para esa lucha y ese esfuerzo que realiza. Reconocimiento al cual nos unimos, señor viceministro. Realmente esa labor es de carácter heroico y habrá que atenderlo, darles el descanso, en fin, todo lo que está todavía pendiente y también pagarles sus honorarios, sus salarios, sus ingresos oportunamente. Pero bueno, yo quería hacerle otra pregunta y tiene que ver un poco más acerca ya de que hay algunas investigaciones o probablemente diagnósticos que pudieran haber realizado ustedes referente a la población guatemalteca, los niveles de incidencia, de contagio, y tiene que ver un poco con esta situación muy particular de Guatemala, que la famosa tarjeta de pulmones. Ya hay algunos científicos que han empezado ahí a explorar el caso de Guatemala, porque como lo decía, este tema de la tarjeta de pulmones que se emite y que en muchos trabajos lo solicitan para que lo puedan obtener o renovar contratos, es algo muy, muy particular y parece ser que tal vez en África pudiera encontrarse algo similar. ¿Hay algo de cierto esto de que, pues, no es que seamos inmunes, de ninguna manera lo estoy insinuando, pero como que hay algo ahí que hace el caso de Guatemala muy particular a diferencia de México, El Salvador, Honduras, donde ahí sí se ha disparado, multiplicado hasta por 10 de lo que está pasando en Guatemala? Yo creo que son temas que están sobre la mesa, Mariano, en donde se están empezando a analizar las características efectivamente inmunológicas de nuestra población. Hay factores como, no necesariamente el de la tarjeta de pulmones, pero sí de la inmunización de BCG, por ejemplo, en donde se cree que estos altos niveles de vacunación y por la incidencia de los casos de tuberculosis que tenía particularmente Guatemala, el esfuerzo de los distintos gobiernos con el objeto de inmunizar contra la BCG, puede haber generado algún tipo de sistema inmune fortalecido. Más sin embargo, son todavía temas muy, muy iniciales, están todavía basados en simples hipótesis que no han sido demostradas. Eh, Hay que considerar un factor que probablemente sí influye enormemente y es el nivel de ruralidad que Guatemala tiene. Cuando uno hace el análisis de dónde está la casuística fuerte, encontramos claramente que es en los municipios de alta concentración poblacional. Eh, Hay que esperar estos resultados. Ojalá que efectivamente cosas como estas inmunizaciones a gran escala en su momento sean un diferenciador y que esto nos permita librar esta batalla de una mejor manera, Mariano. Doctor, ¿cuál sería una recomendación para las personas? Porque obviamente han habido muchos cambios de clima. Estamos pasando de días en que hay un calor tremendo en la mañana y un frío muy fuerte en la noche. Hace 2 días fue un ejemplo. El lunes un calorón y luego en la noche había bastante, bastante frío. Esto obviamente enferma a las personas. ¿Cómo distinguir? Porque es muy difícil si es de verdad tengo síntomas de COVID o me está dando, pues ahí sí, la gripe normal temporada. Es muy difícil diferenciarlo. Nosotros, de nuevo insistimos, si alguien tiene sintomatología respiratoria, les pedimos que se hagan la prueba. Eh, ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos casos de alto nivel de sospecha, por ejemplo, y que la prueba sale negativa? En algunos lugares estamos ya corriendo paneles de hasta 16 virus para detectar qué tipo de virus es el que está afectando a la población. Como se lo dice, este es un tema estacional y tenemos esa disponibilidad de estos paneles virales que nos permiten diferenciar cuando un paciente, por ejemplo, tiene sintomatología COVID, hacemos una prueba negativa o tenemos una prueba negativa de antígeno o una nueva prueba negativa de PCR, podemos descartar, pero clínicamente nos llama la atención
que es un caso con características particulares, pues algunos hospitales ya tienen la posibilidad de correr estos paneles virales que nos permiten ir a la búsqueda de otro tipo de virus. La recomendación sigue siendo la misma. Si tenemos o si alguien tiene sintomatología catarral, consulten. Consulten porque tenemos la disponibilidad, las pruebas de antígeno accesibles. Si la prueba de antígeno sale negativo y el caso es muy llamativo en su sintomatología, se hará una prueba confirmatoria con PCR. Recordemos que la prueba de PCR tiene un alto nivel de fiabilidad y por lo tanto creo que podemos detectar más del 95% de los casos. Ahora, si en algún momento lo que nos interesa es que la gente tenga conciencia de que si yo tengo síntomas o de alguna manera u otra tengo la sospecha de haber estado cercano a alguien, recurramos de manera pronta a los servicios de salud. Doctor Francisco Coma, viceministro de Hospitales, para cerrar esta entrevista y siempre agradecerle la disponibilidad de atendernos, regreso al por qué lo convocamos hoy en la noche y es precisamente ese aumento en el número de pruebas positivas y que empiezan a ustedes a identificar que en los hospitales, tanto de referencia, en fin, todo el sistema de salud están empezando a notar, y usted lo dijo, números similares a los que vimos durante la primera ola. ¿Qué le dice usted a la gente? ¿En qué momento, si continúa ese ritmo, esa velocidad, pudiéramos entrar otra vez, o esperemos que no, deseamos que no, imploramos que no, aquellas imágenes de abril, marzo, junio que realmente impactaron muchísimo? ¿Cómo lo podemos evitar? Vea, Mariano, al ritmo de contagio de 1.000 casos diarios promedio, eh, la única forma de contenerlo es volver a tomar algunas medidas, pero que lo hagamos por nosotros mismos, que no se nos imponga. Se luchó tanto para que pudiéramos tener un país abierto en donde pudiéramos ejercer nuestra actividad económica de manera eficiente, que pudiéramos tener el regreso lo más pronto posible a la normalidad. Y lo logramos durante 3 meses porque tuvimos la disciplina de mantener las medidas. Realmente lo que yo creo y le quiero pedir a la población como profesional, como eh, padre de familia, pues que volvamos a tomar conciencia de que este virus existe. Es un virus que realmente tiene una capacidad de transmisión que no habíamos visto. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que hay gente que puede morir por otras causas y es el número de casos a veces es mayor. El problema es, en este virus, es que se contagia mucha gente al mismo tiempo. Entonces, al pueblo de Guatemala, por favor, vuelvan a tomar las medidas de precaución. Eviten las reuniones familiares, procuren no visitar a la gente de mayor riesgo de contagio. Volvamos a usar la mascarilla con responsabilidad. Tratemos de, si no hay necesidad de permanecer más horario del que mi trabajo me demanda, tratemos de no estar en la calle o de acudir a lugares donde no se cumplan los aforos. Por mi parte, creo simple y sencillamente que esto es un tema de responsabilidad. Hay mucha gente que no tendría por qué contagiarse. Yo entiendo que nosotros los médicos o que las personas que estamos en contacto con la atención de los pacientes COVID o los socorristas o la gente que está atendiendo pues las emergencias, asumamos el riesgo, pero la población que tiene en sus manos la posibilidad de resguardarse, idealmente que tengan la conciencia de que en sus manos está el disminuir la posibilidad de contagio. Bien, doctor Francisco Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, agradecemos mucho que nos haya acompañado
esta noche y bueno, estaremos muy pendientes a la evolución de ese ritmo de contagio que efectivamente ya se está volviendo muy preocupante. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muy feliz noche y gracias por el espacio. Gracias, doctor, feliz noche. Bien, Carmina, vamos a hacer un receso, una pausa comercial y después de la misma entraremos a la segunda entrevista en la cual con 2 expertos analizaremos la gestión del año legislativo 2020. Los esperamos.